hermanas, para irnos aglutinando aquí en este espacio del Monumento a la Revolución, compañeros. Estamos únicamente probando sonido, en un momento se entrará el moderador. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo, compañeros, a este acto unitario de la clase trabajadora en contra de la reforma laboral neoliberal. Distintas organizaciones sindicales de diferente origen, pero con un solo propósito, de no dejar pasar un atraco en contra de la clase trabajadora. Nos hemos reunido aquí para concertar un gran pacto de unidad nacional y enfrentar estos intentos de acabar con el derecho laboral mexicano. Vamos a iniciar el mitin comentando cuál es la mecánica de este evento. En principio, le vamos a dar lectura a un documento que ha sido consensado por todas las organizaciones convocantes. Esta lectura se llevará a efecto por 3 compañeros representativos de los grandes referentes que hemos convocado a este acto unitario. Enseguida de la lectura daremos paso a 9 intervenciones de 9 dirigentes sindicales representativos del conjunto de fuerzas convocantes para que expresen sus puntos de vista, nos dirijan un mensaje y en su caso puedan hacer algunas propuestas. Al término de las intervenciones pasaremos a consensar ante este pleno de compañeros participantes la declaración de esta Convención Nacional Sindical. Durante el transcurso del evento daremos lectura a los pronunciamientos que se presenten ante esta convención y vamos también a presentar a los dirigentes que nos acompañan. De tal manera, compañeros, que iniciaremos con esta declaración. ¡Viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Abajo la reforma patronal! ¡Abajo! ¡Viva la Convención Sindical Nacional, compañeros! ¡Viva!
Compañeras y compañeros, la unidad sindical es ahora más que nunca la piedra angular. La unidad sindical es el motivo por el que estamos aquí. A nombre de las organizaciones integrantes del Congreso Laboral del Estado de México, me permito dar lectura a esta declaración en su primera parte. Dice lo siguiente: al pueblo de México, días aciagos se ciernen sobre la clase trabajadora de este país. En el Congreso de la Unión, donde debería velarse por los intereses populares, se fragua uno de los mayores atracos contra la gente que vive de su trabajo y contra sus organizaciones sindicales. La reforma neoliberal a la Ley Federal del Trabajo, que por tanto tiempo buscó la patronal, a su gusto y medida, está en marcha. Reunidas en esta gran convención unitaria, porque unidad en estos momentos difíciles es lo que nos exigen las y los trabajadores mexicanos. Las organizaciones sindicales participantes le decimos al pueblo de México que con sumarse esta reforma, los patrones tendrán las manos libres para contratar y despedir a su antojo, para expandir la simulación perversa de la tercerización, para contratar por hora de acuerdo a su conveniencia y, en pocas palabras, para eliminar la estabilidad en el empleo, fomentar la precarización del trabajo y socavar tanto la contratación colectiva como la organización autónoma de los trabajadores. En estas condiciones, todos resultan afectados, especialmente los jóvenes, quienes de aprobarse esta ley serán condenados a pasar de un empleo a otro sin acumular derechos y sin la más mínima oportunidad de aspirar a un retiro digno. Más de 5 millones de jubilados y pensionados, por otra parte, resentirán el efecto combinado de la contrarreforma laboral y de los procesos en marcha de privatización de la seguridad social. La seguridad social mexicana, que es lo que augura el futuro incierto y bajo condiciones de pobreza a causa de las raquíticas pensiones que perciben. En lugar de poner un alto a las reiteradas violaciones patronales a los derechos laborales, se les encubre cambiando la ley. Legalizar lo ilegal es la divisa de una reforma que de ninguna manera impulsará el crecimiento del país y mucho menos el empleo digno. Por el contrario, con ella se profundiza la tendencia a convertir a México en el paraíso del trabajo precario, por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra. Todo ello para beneficio de los empresarios nacionales y extranjeros. No es entonces la competitividad, sino la servidumbre de las y los trabajadores lo que se busca en el fondo. A nombre de la Unión Nacional de Trabajadores, voy a leer esta parte de la declaración conjunta. Por estas consideraciones, de ninguna manera podemos admitir el que se utilice la legítima reivindicación de mayor democracia y transparencia en los sindicatos como moneda de cambio para consentir la reducción o eliminación de los derechos fundamentales de los trabajadores. Escoger entre la democracia sindical y los derechos humanos y laborales, como pretenden algunos medios que aprovechan la ocasión para hacer campaña en contra de los sindicatos, es una disyuntiva falsa que oculta el hecho de que el verdadero núcleo de la iniciativa que envió el titular del Ejecutivo es la flexibilidad a ultranza y unilateral de las relaciones laborales. Así quedó demostrado cuando la Cámara de Diputados eliminó los capítulos vinculados a la democracia y transparencia.
sin que ello molestara mayor cosa a los auténticos promotores de la reforma, como es la Coparmex, quienes incluso le exigieron a los senadores que aprobaran sin cambios la minuta de la Cámara Baja. Sostenemos que para democratizar verdaderamente al mundo del trabajo es necesario un amplio debate nacional en el que participen todas las vertientes del sindicalismo mexicano y en el que se consideren, entre otros temas, la democracia, la independencia y la transparencia de las organizaciones gremiales, la protección y fortalecimiento de las garantías individuales y colectivas de los trabajadores, el combate a la corrupción y antidemocracia en las instancias de impartición de justicia laboral, los derechos de la mujer trabajadora y de los jóvenes, así como la eliminación de toda forma de injerencia de los patrones y el gobierno en la vida interna de los sindicatos. En suma, democracia y transparencia para todos y todas con plenos derechos. Esto es justamente lo opuesto al método que están utilizando en el Congreso para procesar al vapor la iniciativa gubernamental. Por ello le preguntamos a los legisladores y a quienes promueven la contrarreforma laboral, ¿cómo pueden hablar de democracia cuando en unos cuantos días, sin que mediara la más mínima consulta con los trabajadores y sus organizaciones, se pretenden eliminar las conquistas históricas, sociales y sindicales contenidas en nuestra Carta Magna, las que fueron producto de la primera revolución social del siglo XX? No cabe duda, para finalizar, que la reforma que proyecta aprobar el legislativo es claramente anticonstitucional, ya que vulnera lo establecido en los artículos 1 y 123 constitucionales y además de transgredir los convenios internacionales que protegen los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Gracias. A nombre del Frente Sindical Mexicano y del Sindicato Mexicano de Electricistas, continuamos. Compañeros, esta batalla aún no concluye. La iniciativa de reforma ha regresado a la Cámara de Diputados y aún es posible hacer oír nuestra voz. Y también nuestros chiflidos contra esos. Aún es posible hacer oír nuestra voz para que quienes se dicen representantes populares midan las consecuencias de sus actos. Que quede claro, los sindicalistas mexicanos no aceptamos ni aceptaremos que la aprobación de la contrarreforma laboral sea un hecho consumado. Todavía es tiempo de actuar para detenerla o revertirla. Con esta gran convención nacional sindical, la lucha por defender las conquistas laborales y sindicales pasa a una etapa superior. Las centrales, frentes, federaciones de sindicatos y secciones sindicales presentes, nos comprometemos a escalar nuestras acciones en todo el país y a incrementar la organización de las y los trabajadores para la defensa de sus derechos hoy en peligro. Las diferencias que nos han distanciado en el pasado pasan a segundo término de frente a la magnitud del reto que enfrentamos. Anunciamos en consecuencia que desarrollaremos la más amplia unidad de acción para detener esta reforma laboral antiobrera y evitar que se prospere cualquier proyecto que atente contra los intereses de los trabajadores y de la nación. Convocamos a todas las organizaciones sindicales dispuestas a defender los derechos de los trabajadores
amenazados por la reforma neoliberal, a sumarse al gran esfuerzo unitario que significa esta Convención Nacional Sindical y a las acciones que llevaremos a cabo en los próximos días de conformidad con el siguiente plan de acción. 1. Integrar una instancia de coordinación nacional con los dirigentes de nuestros sindicatos que se encargará de instrumentar y precisar el plan de acción de esta convención. 2. Reforzar la campaña nacional en contra de la reforma patronal, utilizando las redes sociales y las formas tradicionales de comunicación de la clase obrera, como son las mantas, los carteles, rechazando la pérdida de nuestros derechos laborales. 3. Realizar una gran marcha nacional en día domingo, que se podrá discutir y aprobar hoy, a la que acudirán los trabajadores y sus familias, la que se llevará a efecto en la Ciudad de México y en las principales localidades del país. 4. Realizar una amplia consulta nacional entre los miembros de nuestros sindicatos para definir si el próximo 20 de noviembre se realiza un paro o huelga nacional. Duro, 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 duro. La jornada nacional de protesta podrá incluir otras acciones como la distribución de volantes, la realización de mítines relámpago, efectuar marchas en las principales plazas públicas, colocación de mantas y pancartas en los centros de trabajo y en la vía pública. Estos son los conceptos consensados por las organizaciones convocantes a esta gran convención sindical nacional. ¡Viva la convención, compañeros! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Abajo la reforma laboral! ¡Abajo! ¡Muere el neoliberalismo! ¡Muera! ¡Muere el neoliberalismo! ¡Muera! ¡Muere el neoliberalismo! ¡Muera! ¡Hasta la victoria, compañeros! Compañeras y compañeros, en base a los acuerdos tenidos para la conducción de esta convención, voy a presentar a dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores y posteriormente tendremos la intervención del primer orador. Quiero presentar a ustedes al compañero Francisco Hernández Juárez, él es presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores y secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Está con nosotros el capitán, piloto aviador Carlos Manuel Díaz Chávez Morinó, él también es presidente colegiado de UNT y secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Se encuentra con nosotros el compañero Mauro Arturo Sayún González, vicepresidente de organización de la UNT y secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Se encuentra el compañero Jorge Robles Gómez, él es secretario de Relaciones de la UNT y de la Coordinación Nacional del Frente Auténtico del Trabajo. Compañeras y compañeros de las organizaciones sindicales aquí reunidas, a nombre del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, hacer
un público agradecimiento y reconocimiento por la solidaridad y apoyo que tuvimos en nuestro proceso de revisión de contrato colectivo de trabajo. Queda claro que hoy el escenario laboral para los trabajadores de este país tiene lo consiguiente: 30 millones de mexicanos que laboran por el simple salario que se les paga, 14 millones de trabajadores en la economía informal y 13 millones que laboran sin garantías sociales y 6.7 millones que sobreviven con el salario mínimo. Y estos desvergonzados quieren imponernos una reforma laboral que no atiende ni aspectos sociales ni aspectos económicos. En ese escenario laboral y en este marco de unidad y de lucha de la clase trabajadora, vamos a escuchar el mensaje de nuestro compañero secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el STUNAM, y miembro de la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores, mi compañero Agustín Rodríguez Fuentes. Compañeras, compañeros, me comprometí con mis compañeros del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de CONALEP Tlaxcala a transmitirles el siguiente mensaje. A todos los sindicalistas reunidos en este lugar, reciban un saludo del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de CONALEP Tlaxcala, e informamos que apoyamos a todos los llamados que vayan por la unidad sindical en defensa de las conquistas de los trabajadores de México y del mundo. Abajo la contrarreforma neoliberal. Hemos cumplido ese compromiso y quiero en este momento expresar la convicción de la Unión Nacional de Trabajadores y del sindicalismo universitario democrático, y en lo particular del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Somos convencidos del rechazo total a la reforma laboral. Es una estrategia que ha dado resultados positivos, y que esta estrategia desarrollada con acciones y con la fuerza de la movilización de los trabajadores ha logrado que desde la Cámara de Senadores se regrese esta infame propuesta de reforma laboral y que ahora se encuentre en la Cámara de Diputados. Es importante que no haya confusiones. No estamos por el rechazo o aceptación de la propuesta de los 8 artículos que definió la Cámara de Senadores. Esa es una cortina de humo. El fondo de la propuesta infame de reforma laboral es la flexibilización de los derechos laborales de los trabajadores y de manera particular y específica en las formas de contratación. No quieren trabajadores para generar producción, quieren esclavos, quieren trabajadores que compitan entre ellos mismos para arrebatarse la miseria de trabajo que pretenden generar y crear. Hoy escuchamos que hasta los propios empresarios y representantes de empresarios manifiestan que qué bueno que no se aprobó la reforma, porque ellos tienen intereses muy particulares. El outsourcing
Para ellos es una mina de oro que pretenden explotar y como está aprobada no les conviene ni les interesa. Y nosotros rechazamos la flexibilización en las contrataciones de una por una, rechazo a la contratación por aprendizaje, por capacitación inicial, por carácter temporal, porque son formas de contratación que explotan a los trabajadores. No somos partidarios de reformas como las que ahora se han presentado y ahora que se encuentra en la Cámara de Diputados, los diputados deben y tienen el compromiso de crear las condiciones para revisar toda la propuesta y echar atrás estas reformas que son lesivas para los trabajadores. ¿Qué sigue? Hoy celebramos esta convención, que es un paso inicial para construir la unidad en las organizaciones sindicales. Hoy celebramos este acto importante de unidad y de lucha para todos los trabajadores de México, pero también construyamos algo mucho más amplio, que es el Frente Amplio Social y Político, para que participemos todos los mexicanos, convencidos de que es ahora el momento para presentar planteamientos de unidad y de acción, para echar atrás estas propuestas infames, pero también para construir la revisión general del modelo económico neoliberal, que es el que tiene hundido en la pobreza a todos los trabajadores mexicanos y a su familia. Las leyes no generan empleos. La Ley Federal del Trabajo no generará un solo empleo. Lo que genera empleos es la revisión del modelo económico neoliberal que ha empobrecido a los mexicanos, y en esa revisión la reactivación del mercado interno. Y ahí es donde tenemos que estar todos los trabajadores. El capital requiere de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo requiere del capital, porque entonces no se construye un planteamiento que considere los equilibrios, como el seguro del desempleo, como la revisión del modelo económico neoliberal, como abajo todas las propuestas de flexibilización laboral. ¿Por qué no desarrollar un plan de acción que vaya alrededor de estos planteamientos que le sirven a México y a sus trabajadores y a las futuras generaciones? Por eso, compañeras y compañeros, hoy les decimos, nuestra organización sindical promoverá en la Unión Nacional de Trabajadores y en la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios y con todas aquellas organizaciones con las que tengamos acercamiento para este gran paro nacional, que es la única opción que logrará parar estas reformas infames en contra de los trabajadores. Compañeras, este es el camino. Esperamos concretarlo en un gran plan de acción, de compromiso, sin simulaciones, con definiciones claras, que la lucha no es por uno, es por todos los trabajadores y sus familias. Compañeras y compañeros, ¡viva la unidad del sindicalismo mexicano! ¡Viva la unidad de los trabajadores de México! Ni un paso atrás en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Unidos
venceremos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Rápidamente, compañeros, vamos a presentar algunas de las organizaciones que conforman el bloque del Frente Sindical Mexicano, el Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, compañeros mineros y compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Está con nosotros nuestro compañero Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. El compañero Juan José Ortega Madrigal, de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El compañero Benito Baena Lome, Alianza de Trabajadores de México, su secretario general. El compañero Antonio Venadero Valenzuela, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Situán. Está también nuestro compañero Hugo Manuel Bautista Martínez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. Nos acompaña el compañero José Manuel Marín, secretario general del Sindicato Internacional de Constructores de Elevadores de México, CISEM. El compañero Félix Reynosa Corona, de la sección 33 de la Secretaría de Desarrollo Social. Nos acompaña el compañero Moisés Flores Salmerón, de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex, UNTIP. José Luis Vega Núñez, presidente del Consejo Nacional de Trabajadores, CNT. La compañera Claudia Durán Rojas, del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y a continuación le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero Juan Ayala Rivero, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal. Adelante. Saludo fraternal de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal a toda la dirigencia que hoy estamos convocados para esta lucha magna. Saludo fraternal para todos los trabajadores de México que hoy nos vemos amenazados en lo más importante que tenemos, la fuente de empleo. Hoy el gobierno federal, atendiendo el llamado del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ha hecho la más alta traición a la patria. Ha traicionado a la clase trabajadora, a la que produce la verdadera riqueza de un país. Hoy, esos hombres a quienes les dimos el voto, traicionaron lo más sagrado, la representatividad que le da el Congreso de la Unión. Hoy, esos hombres han traicionado al constituyente del 17. ¡Qué vergüenza! Que estos hombres vean solamente en ellos su necesidad personal y no la de un país. Estos hombres han puesto de rodillas a toda la clase trabajadora para que ellos puedan escalar a la posición máxima, que es la primera magistratura del país. No se los vamos a permitir, se los vamos a cobrar, porque eso no lo da la Constitución. Hoy, compañeras y compañeros, hay un problema mayor. No nada más es reformar el 123, va más allá. La seguridad social tendrá que recaer en la clase trabajadora. Nos estamos comparando con China. En China, los trabajadores no tienen seguridad social. Los trabajadores prácticamente son esclavos. Eso es a lo que nos quieren condenar, a ser esclavos del capital mundial. En México
tenemos 115 familias que dominan la economía nacional. 15 son las más ricas del país. Y yo me preguntaba hace unos días, ¿que acaso los empresarios, según la ley, no son sindicalistas? ¿Que acaso los empresarios son electos como somos electos los dirigentes de cada organización nuestra? ¿Que acaso los empresarios entregan cuentas claras de lo que administran? ¿O que acaso los empresarios son tan democráticos como nuestros sindicatos? Y la pregunta es, que están impuestos por el dedo de Dios, de aquellos 15 familias que interesa que su dinero siga creciendo. Y se les ha olvidado a esos empresarios quienes producen la riqueza. Somos los trabajadores, somos los empleados quienes hacemos que esos empresarios sean más ricos. Ya se les olvidó a ellos, a nosotros no. La burocracia nacional está en peligro de extinción. A ustedes y a nosotros siempre nos ponen en contra. ¿Por qué los empleados públicos ganamos más que los obreros? Ese ha sido el divide y vencerás del gobierno. Nos tiene estudiados para hacer las cosas. Y probablemente en este puente largo el gobierno quiera actuar en contra de la clase trabajadora. Ya lo dijo Angela Merkel, y lo dijo claro y fuerte. Primer mundo, en España hay una huelga el 14, en Grecia, en Francia y en Italia, porque están sufriendo lo mismo que nosotros vamos a sufrir. En España este año no tendrán aguinaldo, se los van a quitar, porque hay que rescatar a los bancos, como lo hizo México en 94. ¿Quiénes pagamos el Fobaproa? Todos los mexicanos. ¿Quién dijo algo? ¿Cuántas veces nos hemos amarrado el cinturón la clase trabajadora? ¿Cuántas veces hemos tenido pactos de solidaridad que el gobierno implementa y que nadie ha protestado? Todo el tiempo. Angela Merkel puso el dedo en la llaga. Menores impuestos, mayores salarios para reactivar la economía nacional. Si no activamos el Producto Interno, si no activamos el mercado interno, no va a haber dinero que alcance para rescatar a un país como el nuestro. Hoy, esta reforma nos ha dado la única oportunidad que todas las dirigencias estemos unidos, unidos no importando la ideología de cada uno de nosotros, porque más importante que la clase trabajadora es la clase trabajadora. Y ahora se están metiendo con dos aspectos fundamentales: nuestro dinero que ganamos a diario y nuestra familia. Y eso, compañeras y compañeros, no lo podemos permitir. La estabilidad en el empleo, fundamental para la clase trabajadora. No podemos exponer a nuestras familias y decirle a estos sátrapas, a estos ineptos, que se enfrentan a más de 40 millones de trabajadores en unidad. Vamos a la huelga nacional el 20 de noviembre. Unidos hasta la victoria. Muchas gracias. Compañeras y compañeros de esta Convención Nacional Sindical, primeramente me permito saludar la presencia en este evento
del presidente del Congreso Laboral del Estado de México, compañero Óscar Moreno Moreno. De igual manera saludamos a la Confederación de Trabajadores y Campesinos, la CTC, que preside el compañero Abel Domínguez Rivero, a la Confederación de Obreros y Campesinos y Empleados, la COSEM, que preside José Luis Moreno Vélez, a la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, cuyo secretario general Rodolfo González Guzmán nos acompaña, a la Federación de Trabajadores Asalariados y No Asalariados, Sindicalismo Nuevo, que preside el compañero Amador Monroy Estrada, a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al servicio de los gobiernos de los estados, municipios e instituciones descentralizadas de los Estados Unidos mexicanos, Antonio García Mendoza. Saludamos la presencia de la Confederación Obrera Mexicana, que preside Jaime Cerón García, la Federación Revolucionaria de Empleados y Trabajadores, cuyo secretario general nos acompaña, José Luis Mondragón Paz. Saludamos de manera muy respetuosa a todos los asistentes a esta Convención Nacional Sindical. Por lo tanto, les ruego escuchemos el mensaje del compañero Rodolfo González Guzmán, secretario general de la CROM. Compañeras y compañeros sindicalistas, estimadas y estimados compañeros secretarios generales de todas las organizaciones presentes en este evento, apreciables medios de comunicación, reciban un cordial y afectuoso saludo de los que integramos la Confederación Regional Obrera Mexicana. Hoy, compañeras y compañeros, estamos dando un paso en la historia moderna de este siglo. Hoy en esta plaza nos estamos reuniendo como hace casi 100 años lo hicieron nuestras centrales, con las diferentes corrientes de pensamiento y acciones. Antes de generarse el movimiento armado de 1910, es importante recordar que las luchas de los mineros de Cananea, Sonora, y de los textileros de la región de Orizaba fueron el motor que originó el movimiento armado de 1910. Pero posteriormente nuestras organizaciones sindicales se reunieron precisamente para estructurar las leyes, para estructurar las instituciones que dieron paso al México postrevolucionario y a su modernidad. Hoy estamos aquí nuevamente reunidos las organizaciones sindicales con todas esas grandes expresiones sindicalistas del centro, nacionalistas, progresistas, liberales, de izquierda y todas las organizaciones que por encima de todo amamos a México. Nuestras organizaciones que generaron estas instituciones, a hoy nos toca velar precisamente porque las políticas neoliberales emanadas del consenso de Washington, que ha generado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han precarizado, no solamente en México, sino en todo el mundo, la precariedad de los empleos de la clase trabajadora y de sus familias. Este consenso de Washington, cuyas políticas neoliberales reprobamos porque ha sumido en la inmensa pobreza a millones de seres en el mundo. Estas políticas que las vemos como en Europa se están levantando los pueblos como España, como Portugal, como Italia, como Francia, porque no solamente han precarizado el salario de la clase trabajadora, sino que han movido los sistemas de pensiones y jubilaciones, condenando a muchos trabajadores que han dejado su vida y su esfuerzo en las máquinas a una vejez con indignidad. Combatir la pobreza en el país es una prioridad desde carácter nacional.
Lo anterior no implica que se descarte el mantener el equilibrio macroeconómico. Sin embargo, si se plantea que esto último es una condición que debe de cumplirse, pero la cual debe estar asociada a la mejora sostenible de la calidad de vida de la población. El control en México de los salarios ha hecho que se limite la capacidad de compra y desarrollo en el mercado interno. La intervención en el tipo de cambio y en las tasas de interés resta competitividad a las empresas. El aumento a la gasolina, al diésel, al gas doméstico, al agua y a todos los impuestos han precarizado la canasta básica de la clase trabajadora. Por eso repudiamos esta reforma laboral que pretende precarizar aún más los empleos. Sí estamos de acuerdo con que podamos llevar una reforma laboral, pero que sea consensuada con la clase trabajadora, porque después, si dejamos pasar esta reforma liberal, vendrán otras, vendrá la reforma fiscal, vendrá la reforma educativa, vendrá la reforma política y vendrá la reforma de la seguridad social. Por eso, aquí las organizaciones sindicales presentes estamos haciendo uso de lo que marca nuestra Constitución y queremos que, de acuerdo con el artículo 26 y 25 de la Constitución, seamos tomados en cuenta para cuando estas reformas se discutan en el Congreso de la Unión. No queremos más un México que sea injusto en la distribución del ingreso, es decir, la concentración de la inmensa riqueza en unas cuantas manos y la pobreza repartida entre 21 millones de mexicanos. Por eso la Confederación Regional Obrera Mexicana se suma a las actividades que se desarrollarán en este Congreso y que podrá llevarse una marcha nacional un domingo con todas nuestras familias y escalarla a todos los estados de la República y poder llegar juntos, si es posible, al paro nacional. Repudiamos el pago por horas, repudiamos el outsourcing, repudiamos que hayan pretendido quitar de la Ley Federal del Trabajo la tabla de riesgos y de enfermedades, porque no puede quedar, compañeras y compañeros sindicalistas, en el criterio de unas cuantas personas técnicas si proceden o no proceden los riesgos de trabajo. Para concluir, podemos reconocer que existen empresarios nacionalistas y progresistas, pero también hay quienes pretenden hacer de esta disque reforma que beneficiará a los trabajadores la confirmación de la voracidad, de la mezquindad, de la avaricia de algunos empresarios que no solamente siguen los dictados del monetariado internacional y del Banco Mundial, sino alimentar su capacidad de rapiña en contra de la clase trabajadora, porque es regresiva y perversa. Compañeras y compañeros, no vamos a dar ni un paso atrás en esta reforma, ni en las demás reformas neoliberales. ¿Estamos de acuerdo con las reformas neoliberales? ¡No! ¿Estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias? ¡Sí! Por la patria y por México, unidad de la clase trabajadora. Continuando con el programa de este esfuerzo unitario por la defensa de los derechos laborales en nuestro país ante la embestida neoliberal que pretende precarizar el empleo, quiero presentar también a ustedes a nuestro compañero José Luis Hernández Andrade. Él es vicepresidente de Relaciones de la Unión Nacional de Trabajadores y secretario de Asuntos Sindicales de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. A nuestra compañera María Marta Heredia Figueroa, vicepresidente de Equidad y Género de la UNT e integrante del Sindicato de Telefonistas. Al compañero Temístocles Policroniades, que representa a la vicepresidencia de Actas y Acuerdos de la UNT, y al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Al compañero Gerardo Calderón Hernández, del Sindicato de Trabajadores de MetLife de México. Al compañero Jorge Zamudio Zamudio, en representación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Azúcares y Derivados, Chema Martínez.
al compañero Alfredo López Fabre, en representación del Sindicato Democrático de Trabajadores de Pesca y Acuacultura de la Zagarpa, a nuestra compañera Silvia Gutiérrez Martínez, presidente de Cosmogar Avon, a Humberto Cóporo Quintana, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Quiero también dar rápidamente lectura a un saludo que envía los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que se encuentran en movilización en defensa de la autonomía de la universidad y que invitan a su movilización que realizan el próximo martes 6 de noviembre, una marcha caravana por la defensa de la educación pública y gratuita, por la solución inmediata del conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y por la conformación. Vamos a ir mencionando cómo vayan llegando diferentes centrales hermanas para irnos aglutinando aquí en este espacio del Monumento a la Revolución, compañeros. Estamos únicamente probando sonido, en un momento se entrará el moderador. Muchas gracias. En principio, le vamos a dar lectura a un documento que ha sido consensado por todas las organizaciones convocantes. Esta lectura se llevará a efecto por 3 compañeros representativos de los grandes referentes que hemos convocado a este acto unitario. Enseguida de la lectura daremos paso a 9 intervenciones de 9 dirigentes sindicales representativos del conjunto de fuerzas convocantes para que expresen sus puntos de vista, nos dirijan un mensaje y en su caso puedan hacer algunas propuestas. Al término de las intervenciones pasaremos a consensar ante este pleno de compañeros participantes la declaración de esta Convención Nacional Sindical. Durante el transcurso del evento daremos lectura a los pronunciamientos que se presenten ante esta convención y vamos también La reforma neoliberal a la Ley Federal del Trabajo, que por tanto tiempo buscó la patronal, a su gusto y medida, está en marcha. Reunidas en esta gran convención unitaria, porque unidad en estos momentos difíciles es lo que nos exigen las y los trabajadores mexicanos. Las organizaciones sindicales participantes le decimos al pueblo de México que con sumarse esta reforma, los patrones tendrán las manos libres para contratar y despedir a su antojo, para expandir la simulación perversa de la tercerización.
para contratar por hora de acuerdo a su conveniencia y, en pocas palabras, para eliminar la estabilidad en el empleo, fomentar la precarización del trabajo y socavar tanto la contratación colectiva como la organización autónoma de los trabajadores. En estas condiciones, todos resultan afectados, especialmente los jóvenes, quienes, de aprobarse esta ley, serán condenados a pasar de un empleo a otro sin acumular derechos y sin la más mínima oportunidad de aspirar a un retiro digno. Más de 5 millones de jubilados y pensionados, por otra parte, resentirán el efecto combinado de la contrarreforma. Vamos a dar comienzo, compañeros, a este acto unitario de la clase trabajadora en contra de la reforma laboral neoliberal. Distintas organizaciones sindicales de diferente origen, pero con un solo propósito, de no dejar pasar un atraco en contra de la clase trabajadora. Nos hemos reunido aquí para concertar un gran pacto de unidad nacional y enfrentar estos intentos de acabar con el derecho laboral mexicano. Vamos a iniciar el mitin comentando cuál es la mecánica de este evento y a presentar a los dirigentes que nos acompañan. De tal manera, compañeros, que iniciaremos con esta declaración. ¡Viva la unidad de la clase trabajadora! ¡Viva! ¡Abajo la reforma patronal! ¡Abajo! ¡Viva la Convención Sindical Nacional, compañeros! ¡Viva! Compañeras y compañeros, la unidad sindical es ahora más que nunca la piedra angular. La unidad sindical es el motivo por el que estamos aquí. A nombre de las organizaciones integrantes del Congreso Laboral del Estado de México, me permito dar lectura a esta declaración en su primera parte. Dice lo siguiente: al pueblo de México, días aciagos se ciernen sobre la clase trabajadora de este país. En el Congreso de la Unión, donde debería velarse por los intereses populares, se fragua uno de los mayores atracos contra la gente que vive de su trabajo y contra sus organizaciones sindicales.